Contestando a las preguntas que me han hecho al respecto del problema de conjuntos, vamos a explicar el último que dejamos acerca de los idiomas. Los datos del problema revelan que hay 68 personas que hablan alemán, 80 que hablan francés, 64 italiano, 45 alemán y francés, 51 francés e italiano y 48 italiano y alemán. Y en total hay 112 personas o delegados que están en esa conferencia. Y nos preguntan solamente cuántos hablan italiano, cuántos hablan francés, cuántos hablan alemán y cuántos hablan los tres idiomas. Para solucionarlo, lo que tenemos que hacer pues es dibujar nuestro diagrama de Venn y acomodar los datos pues con lo que tenemos. ¿Qué nos dicen? Que hay 68 que hablan alemán, hay 80 que hablan francés y hay 64 que hablan italiano. ¿Pero qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nosotros no vamos a poder determinar las intersecciones porque el dato de los que hablan los tres idiomas no lo conocemos. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo, pues utilizando algún otro método, como sería, por ejemplo, lo que vamos a hacer, que es plantear un sistema de ecuaciones. Nosotros no conocemos lo que están en la intersección triple, pero sí podemos saber, por un concepto que ya dimos, cuántos son los elementos que forman la unión. Si nosotros vemos, la suma de los elementos que forman la unión son estos y estos, y todos sumados tienen que darme 112. Eso lo puedo plantear como la primera ecuación. La letra A minúscula me va a representar los que solo hablan alemán, la letra F minúscula los que solo hablan francés, la letra I minúscula los que solo hablan italiano, y así lo planteo. Y veo las tres regiones, entonces A más F más I, más 45 menos X, que es lo de esta parte, 48 menos X, que es la siguiente, 51 menos X, que es la de acá, más X, que es la región de la triple intersección que no conocemos. Pero también eso debe de cumplirse para cada uno de los conjuntos. En el primer conjunto, esta parte A que no conocemos, más 45 menos X, más 48 menos X, más X, debe ser igual a ¿cuánto? A los 68 que hablan alemán. Eso ahí está en una ecuación. Para el conjunto F pasa lo mismo. Esta parte más esta más X debe ser igual a 80. Eso lo planteo en la ecuación 3. Para el otro conjunto, el de los que hablan italiano, pues es la parte de la I más esta sección más la X, y eso debe ser igual a los 64. Ya tengo 4 ecuaciones. Si nosotros observamos, tenemos 4 incógnitas también, entonces el problema se puede resolver, porque aquí tengo como incógnitas A, F, I y la X. Y acá tengo a las mismas incógnitas, en este caso A y X, en este caso F y X, en este caso I y X. Entonces, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el problema está determinado y se puede resolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir sustituyendo de tal manera que podamos encontrar y eliminar incógnitas. En primera instancia de la primera ecuación, yo resuelvo todo lo que hay, cancelo lo que se pueda cancelar haciendo sumas y restas, y llego a esta ecuación donde están las 4 incógnitas igualada a 32. En la segunda, yo simplifico lo más que puedo y llego a que A menos X es menos 25. En la tercera hago algo similar y obtengo que F menos X es igual a menos 16. Y en la cuarta hago algo similar, en donde I menos X es igual a menos 35. Con estas 4, pues no tengo las mismas incógnitas repartidas en todas las ecuaciones. Entonces tengo que hacer sustituciones para poder encontrar la solución del problema. Por ejemplo, en la ecuación 2', yo despejo X y resulta que es A más 25. Y en la 3' despejo también X, que es F más 16. Estas me van a servir para sustituirlas posteriormente. Si yo las igualo, ¿qué obtengo? Elimino la X y me queda una ecuación en función de A y de F, que ya me va a ser útil para los siguientes pasos. Acá tenemos que de la ecuación 1', que era la que pusimos al principio, yo puedo despejar X. Si yo despejo X, me queda esta fracción. Y en ella voy a poder sustituir algunos valores. Por ejemplo, yo ya encontré que anteriormente el valor de A es F menos 9. Entonces, si aquí me aparece A, voy a poderlo sustituir. Y si acá también me aparece A, también lo puedo sustituir. Entonces, como A fue F menos 9, en lugar de A pongo F menos 9 aquí y pongo F menos 9 acá en el numerador de la fracción.
lo demás permanece igual. Hago operaciones, el 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando y me queda menos 2f menos 32. El 16 ¿de dónde sale? De menos 9 más 25 y quitando los paréntesis. Luego tenemos esta expresión, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando estos dos. Podemos simplificar aquí 2f de este lado con 2f de este lado y me queda que menos 32 es igual a menos i menos 23. Si ustedes observan, ya me quedó una ecuación con una sola incógnita, la cual resuelvo y obtengo que i es igual a 9. Ya tengo la primera respuesta. Los que hablan solamente italiano son 9. Entonces, ya con ese valor ya puedo hacer más cosas. Como i vale 9, yo puedo ahora utilizar la ecuación 4' que encontré anteriormente. Esa ecuación 4' es i menos x igual a 35. Si yo sustituyo en ella el valor que obtuve para i y despejo x, voy a obtener que x es igual a 44. ¿Qué me representa este 44? Los que hablan los 3 idiomas. Utilizo este mismo resultado para hacer lo siguiente. Ahora yo tengo en la ecuación 2' que obtuve anteriormente, aquí, en ella puedo sustituir el valor de x. Despejo a, sustituyo x por su valor que es 44 y obtengo que a vale 19. ¿Qué me representa esto? Los que solamente hablan alemán. Y hago lo mismo, pero ahora sustituyo en la ecuación 3'. Tengo que f menos x es igual a menos 16. Yo ya conozco el valor de x que es 44. Sustituyo y obtengo que los que hablan francés son solamente 28. Entonces, con estos resultados, yo ya puedo obtener la solución de todo el problema. El primer resultado que obtuve fue que i fue igual a 9 y esto me representa a los que solo hablan italiano. El segundo resultado que obtuve fue que x es igual a 44. Y entonces ya tengo la respuesta de la triple intersección. El tercer resultado que obtuve fue que a es igual a 19. Y finalmente el último resultado que obtengo es que f es igual a 28. Y eso me va a permitir llegar a la solución. ¿Cuántos hablan solo italiano? 9. ¿Cuántos hablan solo francés? 28. ¿Cuántos hablan solo alemán? 19. ¿Cuántos hablan los 3 idiomas? 44. Y si nosotros lo vemos, tenemos aquí el diagrama completo, en donde si sumamos, vemos que el total son exactamente los 112 delegados que me habían planteado en un principio. Entonces, pues esta es la solución del problema, como ustedes pueden apreciar. Esta solución pues la hicimos mediante un procedimiento algebraico basado en el número de elementos que forman a la unión y en base de eso planteamos todas las ecuaciones que resuelven el problema. Y poco a poco, mediante sustitución de cada una de las incógnitas que vamos obteniendo, podemos encontrar todos los resultados que pide el problema. Entonces, si ustedes ven, la forma de resolverlo pues es completamente algebraica, ¿no? No quiere decir esto que no existan otras formas de resolverlo. Desde luego, si nos ponemos a hacer cálculos de sumas y restas, es muy posible que también encontremos la solución, pero aquí lo que estoy presentando pues es un proceso detallado de todo lo que hice para resolver el problema. Esperando que esto pues les aclare las dudas que muchos de ustedes me han hecho llegar al respecto de la solución de este tipo de problemas.